Hola, ¿cómo está? En el video de hoy vamos a hacer este tablero que utilizamos con información de la FAO sobre cultivos del mundo. Este tablero tiene algo interesante y es que estamos manejando una base de datos de 2.507.765 registros. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de este tablero? Digamos que, qué sé yo, ustedes quieren hacer un estudio sobre un cultivo determinado. Por ejemplo, aquí tengo manzanas, pero digamos que necesitamos mirar bananos. Entonces le hago clic a bananos y él automáticamente me va a generar todos los indicadores de bananos. Entonces tenemos que, con fecha 2023, con el último dato, hay 157 países que cultivan banano. Tenemos más de 6.307.000 hectáreas plantadas de banano. Tenemos 151.340.116 toneladas de producción de banano en 2023 y tenemos un rendimiento que es básicamente las toneladas por hectárea de 21.911. Eh, Aquí tenemos separados los tres variables básicas con las que estamos revisando estos datos, que son las hectáreas, la producción y el rendimiento. Entonces tenemos las hectáreas de cultivo, el crecimiento a través del tiempo, la producción en toneladas y el rendimiento en toneladas. Aquí está el top 10 de los países por producción, por hectáreas y por rendimiento. ¿Qué cosas? Pues salen cosas interesantes. Por ejemplo, si vemos acá, vemos que el país que tiene más producción es la India de bananos, de acuerdo a FAO. Sin embargo, el mejor rendimiento lo tiene, lo tiene este país de Siria. Y vamos a ver bien acá. Jordán, Sudáfrica, Indonesia tiene mejor rendimiento por hectárea. Entonces, vemos los datos. Aquí tenemos digamos que una gráfica del mundo, no por rendimiento, digamos que por producción. Entonces yo puedo ampliarla acá y vemos una animación desde 1961 y si le damos clic a play vamos a ver cómo por cada año comienza a moverse en los países y la producción, donde se va como aumentando la producción. Vemos que en ese país pues Brasil tiene un gran punto con respecto a la India. Por aquí ya comienza a aparecer México, Colombia, en cuanto a niveles de producción y vemos cómo va cambiando. Podemos jugar con diferentes variables, básicamente las tres que tenemos, el área cultivada. Aquí podemos hacer un comparativo de rendimiento, área cultivada versus, por ejemplo, el rendimiento por hectárea. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que países como Nigeria, que son estos que están por aquí lejos, tienen un área cultivada muy alta, pero el rendimiento no es muy bueno. Como tenemos países acá que tienen un rendimiento muy alto y un área cultivada muy pequeña. Entonces digamos que nos permite hacer diferentes comparativos. Aquí tenemos, por ejemplo, comparativo de países. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar aquí los países que vemos arriba. Vamos a colocar aquí Colombia, país. Vamos a compararlo con México, México y con Sudáfrica. Entonces tenemos los tres y podemos así hacer el comparativo por área cultivada, por volúmenes de producción y por rendimiento. Entonces mira que curiosamente pues en cuanto a rendimiento, a pesar de que tiene menor área cultivada, por ejemplo, como Sudáfrica, en cuanto al yield, que es el rendimiento por hectárea, se pegó un pique aquí alrededor de este año 2001. Entonces, mire que nos permite hacer un análisis. Pero, ¿qué hay detrás de este tablero? Adicional del tablero, lo importante aquí es que estamos utilizando de fuente de datos. La fuente de datos que estamos utilizando es una base de datos de Mongo. Quienes estén familiarizados, Mongo es una base de datos eh, no SQL,
una base de datos de objetos que en esta mongodb.com yo creo una cuenta que tiene un plan gratis que les da 512 megas. Pues miren que en este espacio cargué 2 millones y medio de registros. Obviamente tienen que ser muy, muy cuidadosos con no cargar información que no necesiten en el dataset, y ya les voy a mostrar cómo se hace. Entonces aquí tenemos la información de la base de datos. Yo entro acá después de que creo mi cuenta y voy a ver, por ejemplo, aquí lo que son los proyectos. Yo aquí creo uno que se llama datasets. Dentro de dataset yo tengo unas colecciones. Entonces las colecciones son como los sets de datos como tal. Aquí tengo una base de datos que se llama datasets crops, y tengo una base de datos que es crops, que aquí podemos ver que tiene 2.507.305 registros, que peso lógico es de 325 megas. Y como podemos ver, miren lo que está guardado. A diferencia de una base de datos como Postgres o SQL, no están guardadas tablas, sino que están guardados documentos. Esos documentos de formato JSON pueden tener una estructura la que ustedes necesiten. Digamos que en este caso, como estamos trabajando estamos integrando esto a un formato tabular que es un data frame, entonces utilizamos este formato. ¿Qué tiene especial? Que Mongo no va a trabajar con SQL, tiene su propio lenguaje de consulta. Como podemos ver aquí un ejemplo, por ejemplo, si yo necesito ver todos los registros que sean de Colombia, entonces por ejemplo coloco aquí un area name, miremos el campo se llama área, entre comillas, área, dos puntos, Colombia. Y cuando yo lo ejecute, como podemos ver, aquí me aparece Colombia. También hay diferentes operaciones de agregado, que ahorita vamos a ver en el tablero, porque el objetivo de esto es que normalmente uno carga el dataset con todos los datos, pero no va a ser óptimo cargar 2 millones y medio de registros para consultar solamente un país o un cultivo. Entonces vamos a ver en el sistema cómo hacemos para traer eso. Pero primero veamos cómo lo cargamos. Aquí voy a compartir un Jupyter Notebook que está también en el repositorio. Vamos a tener aquí una librería que se llama Pimongo. Pimongo es una librería que les va a permitir trabajar con Mongo desde Python. No solamente para integrarlo como Streamlit, como estamos viendo aquí, sino cualquier tipo de aplicaciones. Soporta todas las sintaxis de Mongo, que pueden revisar la documentación para ver cómo son las consultas, cómo se adicionan, se eliminan, se insertan y demás. Y acá, por ejemplo, lo principal es este URL. Este URL básicamente compone de esta sentencia con el usuario, un password. Esta es la URL del sitio y el resto de la información que dice inclusive el dataset donde está montado, que es la dataset prueba. Y al crear esto, yo aquí voy a cargo el CSV. El CSV, como les comentaba, lo descargué de la página de la FAO, que está actualizada. Y luego de eso realizo la carga, y como no me interesa cargar información, como les digo, la idea no es cargar información que no requiramos. Por ejemplo, en esa información hay información de área, de producción, de stocks, hay de información de ganado y no lo necesito. Entonces yo simplemente filtré lo que era área cultivada, yield y producción, y ya, y solamente los campos que necesito, que son área, ítem, elemento, año, unidad y valor. Cuando yo lo cargo, que me da aquí, miren, los 2.507.000, entonces acá básicamente desde la librería de Mongo utilizo el client, que ya lo declaré aquí arriba. De este client, que ya lo declaré con esta URL, que ya vamos a ver dónde la tomamos, creo dataset crops, que va a ser este dataset crops que tenemos acá, y la colección va a llamarse crops. Ahora, el data frame lo convertimos a diccionario con toDict y records. Esto me va a convertir esos 2 millones y pico de registros en un JSON que va a ser
fácilmente interpretado por la carga de Mongo. Aquí tenemos un collection.drop. ¿Por qué? Porque la idea es que si tenemos un dataset nuevo, lo podamos volver a actualizar, a crear. Aquí, esta es como yo lo que estoy utilizando Mongo solamente para cargar el dataset y luego consumirlo, yo necesito borrarlo todo y volverlo a cargar completo. No va a ser una carga incremental. Entonces aquí borro la colección y luego le insert many. Me va a insertar los datos. No lo ejecuto acá porque eso se demora un tiempo. Siempre eso se demora un rato, unos cuantos minutos. La carga depende mucho de la capacidad de su equipo, de la velocidad de internet. Pero digamos que tampoco es que se demore una eternidad. Él cargará los datos. Cuando termina, él genera aquí una salida con mucha cantidad de caracteres, pero inclusive puede que hasta cuando termine me he pasado que el notebook se cae porque genera una cadena de caracteres muy grande. Pero digamos que carga los datos. Aquí son ejemplos pues de los queries y las cosas que también van a encontrar ahí. Entonces luego de que lo cargamos, vamos a ver cómo obtenemos esta URL. Esta URL la encontramos, vamos al principio, tenemos los proyectos, datasets, aquí datasets le damos Browse Collections y por aquí aparece Database Access. Cuando le hacemos clic en Database Access, aquí está la creación del usuario. Este es el usuario y clave que tenemos allá. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Si vamos acá otra vez hasta este nivel, datasets, miren que aquí arriba, cuando ustedes creen la cuenta y hagan toda la operación, les va a crear por defecto el usuario, lo pueden resetear después, les genera esta muy fácil aquí la opción de Connect. Y ustedes dicen, ¿cómo va a conectar? Le va a conectar con drivers. Y aquí yo le digo que va a utilizarlo con Python. Hay diferentes ejemplos de distintas librerías. En este caso, Python. Y aquí está cómo se tiene que instalar y está el ejemplo. Está el ejemplo solamente la URL o está aquí el ejemplo completo. Que este ejemplo completo es el que yo utilicé inclusive aquí. Lo copié y lo pegué acá. Solamente que después me fui a la librería, a la cosa y me traje aquí está la clave y aquí va el password, ¿cierto? Entonces simplemente me fui para aquí a Database Access y le genero un password nuevo a mi usuario. Hay algo adicional importante aquí y es que si van a publicar este tablero, por ejemplo, yo voy a publicar este tablero posteriormente en Streamlit Cloud y yo necesito que desde Streamlit Cloud se conecte acá, yo tengo que hacerle clic aquí en Network Access. Por defecto, él solamente se va a conectar con mi equipo. Cuando yo creo la cuenta, lo primero que hace él es guardar el IP de mi equipo. Entonces solamente me va a funcionar a mí. ¿Qué toca hacer? Toca irse aquí a adicionar y adicionarle esta opción de Allow Access from Anywhere. Él automáticamente lo genera y le digo confirmar y automáticamente adiciona. Ya aquí él me va a recibir solicitudes desde cualquier URL. Pues esto es para efectos de procesos de prueba, aprendizaje o tableros que no manejen pues como información crítica. Lo adecuado es que uno maneje un correcto nivel de seguridad y que aquí tenga de pronto los IPs de los servidores donde realmente están sus equipos, sus programas. Entonces, ya que vimos cómo se monta la información y de dónde obtenemos la información para hacer la carga, vámonos para Streamlit para ver cómo hicimos el tablero. ¿Qué es lo que tenemos acá? El proyecto se compone de varios archivos. De entrada, el esquema normal del tablero en cuanto a parte visual, no lo voy a pasar mucho tiempo porque está en otros videos del canal de cómo se hace pues esta apariencia de dashboard separado. Básicamente utilizo el tema de Streamlit combinado con CSS. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una librería de utilidades que también la utilizo en otros videos del canal donde manejo pues como el formato general de los gráficos para mantener un estándar. Le tengo una librería, un archivo de estilos
con el que le damos el estilo del dashboard al tablero, y tengo una librería de acceso a datos, que aquí no está todo el tema de Mongo. La URL la tengo guardada en un archivo .secrets que está, por si no lo han visto, el manejo de secrets está dentro de la carpeta .stringlit, y aquí está el archivo secrets.tml donde está la URL completa de usuario, clave y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el tablero, tenemos plotly, stringlit, pandas y utils y accesos a datos. Definimos el encabezado del stringlit, definimos que obtenemos el color de fondo que vamos a utilizar para las gráficas, que lo tenemos del tema de stringlit, lo mismo que el color del texto, y aquí utilizamos esta función que nos permite inyectarle al stringlit el CSS y le entregamos el color de background, que nos va a servir para que los objetos tomen un color estándar y mantengan como ese balance entre, por ejemplo, aquí el color es blanco, el fondo, y el principal es el verde, entonces nos mantiene como esa consistencia. Tenemos la paleta de colores y aquí vamos a hacer lo primero. Lo primero que vamos a hacer, esto es opción, vamos a obtener los tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Los tipos de datos son esto que aparece acá, que son esto, producción, área harvested y yield. Lo podría haber colocado genérico, pero para efectos del ejercicio, como para no consultarlo, lo decidí traer directamente a la base de datos en caso de que uno quiera, por ejemplo, de manera dinámica adicionar otro indicador después. Vámonos para acá, aquí tenemos ya el acceso a datos, tenemos aquí similar a lo que tenemos en el código del Jupyter Notebook. Tenemos toda la parte de pandas, el Pmongo, el client, el server API y el Pmongo como tal. Y aquí tengo Stringlit para el manejo de la caché. Declaro el cliente, lo organizo con este inicio que está acá. Y aquí tenemos obtener tipo de datos. Obtener tipo de datos básicamente es obtener el tipo de datos del dataset que tenemos en Mongo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conectamos con el cliente a la base de datos dataset crops, nos conectamos a la colección crops y con collection.distinct le pedimos el objeto element. Si vamos para acá, vámonos acá para lo que tenemos en Mongo. Si tenemos en Mongo acá, vamos a ver el objeto completo, pros collection, vamos a ver acá uno y veamos lo que tenemos para utilizar: área, ítem, elemento, año, unidad y el valor. Correcto. Entonces aquí queremos obtener los distintos elementos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le damos al sistema? Le decimos collection.distinct element. Él automáticamente me trae de esos 2.500.000 registros, me saca un distinct de el valor del elemento y me lo retorna. Lo mismo lo tenemos para países, pues ya en país se llama área, y ya vamos a ver los demás que son un poco más complejos. Aquí tengo el tema de los países, en esta parte del país como tal en la sesión lo tenía ahí para otra idea que tenía en el proyecto, pero digamos que aquí no la necesito. Tenemos el título del dashboard, utilizamos el material acá con esto para que me aparezca la plantica que aparece antes. Tenemos la información general de las fuentes y demás. Aquí obtenemos los cultivos, que es lo mismo que tenemos aquí arriba con el tipo de datos. Y con eso llenamos para el select box de los cultivos. Le adicionamos un key que ya hace buena práctica. Cuando ya tenga seleccionado el cultivo, ahora sí obtenemos los países que tienen ese cultivo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a poner mejor acá la declaración completa. Obtener los países que tiene el cultivo, o mejor vámonos directamente acá. Le entrego el parámetro el cultivo
Y hacemos lo mismo, nos conectamos a dataset crops, a colección, y aquí obtenemos el array de países. ¿Cómo lo obtenemos? Le hacemos un distinct, le decimos que me traiga la lista de las áreas, pero aquí el segundo parámetro es el filtro. El distinct tiene, la primera es la clave que yo quiero retornar y la segunda es el filtro. Y aquí otra sección y comentarios y demás, pero no lo vamos a utilizar, solamente utilizar el filtro. El filtro es que el ítem sea cultivo. Si recuerdan acá cuando hice el ejemplo, si yo entro acá y ahorita dice yo ítem, dos puntos, apples, y lo ejecuto, él me filtra por apples. Entonces, lo que estoy entregando es a distinct, es el filtro. Primero me va a filtrar por apples, por el cultivo que tenga seleccionado, y luego me trae los distintos tipos de país. Luego vamos a obtener estadísticas de cultivo. Yo podría aquí haber cargado directamente todo el data frame, solamente el país, ¿cierto? Con una cantidad n de registro. Y comenzar a hacerlo todo en pandas, pero para efectos del ejercicio, como queremos entender un poquito cómo opera la parte de Mongo, yo decidí crear el tablero con gran parte de los objetos de los gráficos se obtienen desde información de Mongo directamente para mostrar la facilidad de no estar cargando la aplicación con grandes data frames, sino que utilicemos el poder de la fuente de datos. Aquí le entregamos el cultivo y vamos a lo mismo, creamos el cliente de dataset crops, la colección es crops, y aquí vamos a hacer otra cosa que se llama el aggregate. El aggregate es, si manejas SQL, es como un group by y las funciones de agregado son las de suma, promedio, conteo, distribución estándar, etc. Entonces el aggregate, lo primero que yo aplico es el filtro. Los filtros son un array, por eso están el aggregate tiene primero un filtro que es como una secuencia. Yo le agregué internamente realmente es un array como de secuencias de operaciones. Entonces, primero aplico un filtro. El filtro se coloca dentro de esta llave que es match. El ítem, el cultivo, agrupado por este ID, siempre, pues por lo que yo investigué y lo que estoy aplicando acá, siempre va un ID que es como el group by, el agrupador. Es el equivalente a que uno coloca en el dataframe.groupby. Los campos que van ahí los pongo acá. Siempre van todos con el signo pesos antes. Este signo pesos acá, en este caso, implica que esto es una palabra clave. Y aquí en este caso quiere decir que es el contenido de este elemento. Entonces, primero filtro por el ítem del cultivo y luego hago un grupo, que el grupo va a ser el ID, va a ser por agrupación por elemento, que el año también y aquí utilizo la agrupación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo selecciono la información de los estadísticos, no me van a traer la sumatoria de todos los años. Estos estadísticos. Necesito que sean los del último año, porque no tiene sentido colocar aquí todas las bananas registradas y producidas en la historia, o todas las manzanas. Aquí necesito las del año 2023, que es el último año. Como yo no sé cuál año es, lo primero que hago es buscar cuál es el max year. Acá lo obtengo de una lista. Esto me genera un cursor. Este cursor lo convierto a lista y esta lista la puedo convertir a data frame. Ya después de que está en data frame, ya saben que está en manos nuestras, de acuerdo a nuestro manejo de pandas, para poderlo utilizar como lo necesitemos. Pero esta es la forma como uno carga. Usted ejecutan, por ejemplo, ejecuta la colección, le cargan los datos, que es lo mismo que tenemos acá. Cargamos los datos y los convertimos a data frame, ¿cierto? De cada dato a lista, aquí estoy aprovechando para ordenarlos, ahorita vamos a ver esto, y luego lo cargo a data frame. Entonces, ya que tenemos el último año, que lo obtenemos con esta información del ID, que el parámetro sea yield, porque necesitamos uno solo de los tres, el año, el primer valor, pues ya tenemos el último año convertido a entero. ¿Por qué? Porque normalmente están en el filtro y el filtro, si vieron acá,
En esta parte, el año es un número. Aquí se ve perfectamente que es un número. Entonces no lo podemos colocar en string porque él no lo va a encontrar. Entonces, aquí ya sí comenzamos a obtener los agregados de los acumulados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar cada una de las variables que necesitamos, que son producción, cantidad de toneladas producidas, área cultivada y rendimiento. Entonces, producción y área cultivada se suman, pero el rendimiento es un promedio. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero el agregado, aplicamos el filtro, que es el cultivo y ese año, y elementos. Aquí miren algo importante. Miren que cuando yo voy a colocar un filtro de o sea, esto es equivalente, esto es equivalente a ítem igual, igual a cultivo, ¿cierto? Esto es el equivalente a esto. Esto acá, esto es el equivalente a elemento in esto. Esto es equivalente. Para poder hacer esto, tengo que bajarlo aquí en los comentarios. Para poder hacer esto, tengo que colocar dentro de otro diccionario, entrego, la clave va a ser peso sin, recuerda que les comentaba que el pesos, el signo de pesos o dólar, como lo quieren llamar, se utiliza para ciertas palabras clave dentro de la sentencia, el sintaxis de Mongo. Entonces, es un in y entregamos un array. Entonces, estamos diciendo, coja y filtreme todos los ítems que correspondan a este cultivo de este año, que los valores estén en estos valores del elemento. Y ahora sí, con el campo value, también aquí un filtro. ¿Qué es lo que pasa? Puede que carguemos un NaN, o sea, valores nulos a la base de datos. Me va a reventar la consulta. Si yo mezclo nulos con cero, me va a dar nulo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo acá? Aplíqueme la agregación solamente a los valores que no sean nulos. Esto es, esto es equivalente a value. Veámoslo ahí. Eso es como el equivalente. Aquí ya llegamos a agrupar y como les comentaba, aquí underline ID es el elemento con el que vamos a agrupar y a totales le damos que a sumar sum value. Esto me va a generar un data frame de dos filas, una con area harvested y el total, production y el total. Vamos a generar ahorita el promedio del yield, que es el rendimiento. Lo mismo que lo anterior, solamente aquí solamente un valor, no es un in, entonces uno solo. Eso es igual a, ¿cierto? Vamos a colocar aquí también la equivalencia, element es igual a yield. Y aquí lo agrupamos por el elemento y los totales, y aquí utilizamos en vez de suma, como aquí arriba, utilizamos es promedio. La misma cosa, obtenemos, como tenemos un data frame arriba, que es este de F1, que es que tiene estos dos valores, le vamos a concatenar este último que tiene el yield y lo retornamos. Entonces esto me va a retornar dos valores. Me va a retornar el data frame y el último año, que es lo que ya tenemos aquí. Data frame el último año. Y aquí ya comenzamos a trabajar con nuestro data frame. Declaramos la hectárea totales, producción total, obtenemos los países cultivadores, porque ya cargamos aquí arriba los países de cultivo, pintamos las métricas como lo necesitamos. Las métricas las tengo en columnas de valores de 2 para los grandes, que son estos tres valores, y países y último año de uno solo para que sean más pequeños. Esto nos da un tablero un poquitico más, con más espacio para los valores más grandes y sin tanto espacio para los valores que son más chicos. Vamos aquí a aclarar estadísticas de cultivos por año. Entregamos el cultivo. ¿Esto es para qué? Para poder hacer estas gráficas que hay acá. Entonces, vamos a la declaración y acá entregamos el cultivo y tenemos algo similar. En este caso, es una consulta muy similar a la anterior, solamente que le he agregado filtro por el cultivo
Y hago lo mismo que hicimos para la estadística básica por año, pero sin tener el filtro del año, para poder ver todos los años que tengamos de información acumulados. Y aquí en el ID agrupamos por elemento y año, para que nos dé la sumatoria o el promedio de la variable que requerimos acumular, tanto por elemento y año, porque eso es lo que necesitamos graficar acá. Hectáreas por un lado, producción por otro, rendimiento por otro. Obtenemos eso, aplicamos lo mismo para el yield, y aquí hay algo que es bueno tener en cuenta. Cuando esto retorne, esto me va a generar por dentro esto me va a retornar un campo en el ID que va a ser equivalente a, por ejemplo, coloquémosle algo así. Entonces me va a retornar en cada año, me va a colocar, por ejemplo, hagamos el ejemplo que sea área harvested y el año 1950 en el dataset. Esa va a ser la columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a destruir eso y separarlo del ID, y lo que vamos a hacer es en el campo elemento vamos a colocar área harvested que está en la posición 0 del ID. Simplemente estamos aplicando la función lambda acá. Y en la posición 1 obtenemos el año, que es sacar este año. Y luego borramos la columna ID para que no nos quede información. Muy importante el estar deshaciéndonos de pronto de variables o columnas que creemos en el camino que no vayamos a utilizar, porque eso va a ocupar memoria. Entonces, luego de que hagamos eso, vamos a guardar acá para tenerlo guardadito. Ya obtenemos las estadísticas y las presentamos. Hacemos nuestras figuras con toda la información, le colocamos aquí a cada una su paleta correspondiente, porque necesitamos 3 colores diferentes, y aplicamos, aquí tengo las 3 columnas iguales, y las pintamos utilizando aplicar formato chart. Luego de ello, entonces ya obtenemos, vamos aquí sí vamos a obtener el data frame completo. Tenemos el dataset completo, vamos a obtener datos del cultivo. Aquí sí eso depende de lo que ustedes quieran. Aquí sí va a tomar el dataset completo de filtrado. Vamos a vamos a utilizar la función find. Vamos a decirle de la colección, vamos a hacer un find porque no, vamos a tener todos los datos. No vamos a agrupar ni nada de eso como lo hicimos anteriormente. Esta es la forma como yo consulto un registro completo. Esto que tenemos acá es equivalente a lo que yo hice acá de simplemente entregarle un filtro y que me retorne todos los registros que tengan ese filtro. Entonces le estoy diciendo que me entregue todos los registros que el ítem del ítem, el valor del ítem sea el de este cultivo. ¿Qué le estoy diciendo aquí después de esto? Le estoy diciendo que lo que me resulte me le quite la columna ID. Le entrego un diccionario donde entrego el campo que no quiero y 2.0. O sea, le estoy diciendo, tráigame todos los datos menos este campo. Aquí yo, para poder tener todo organizadito, le estoy colocando que me lo entregue ordenado desde Mongo con el año de manera ascendente. ¿Cómo le entrego eso? Aquí aplico el filtro y aquí tengo cursor.sort, le entrego el campo por el que lo quiero ordenar y le entrego si lo quiero ascendente o descendente. Lo convierto a lista y esta lista, como les comentaba, lo retorno a DataFrame y con sus datos correspondientes. Y acá, como yo no necesito, esta información, si la vamos a ver acá, por ejemplo, la tenemos en forma columnar, es decir, hay un registro para el país, área harvested 2950, avocados y el valor. País, production 1950, avocados y valor. Yo no necesito eso, necesito que por cada fila me exija un registro de país, cultivo y año. Entonces en este caso estoy diciéndolo acá, vean, hagamos un pivot table y en la fila déjeme el área que es el país, el ítem que es el
el producto y el año, y el resto, o sea, todo lo que tiene que ver con el elemento, me lo va a convertir en columnas y los valores en el valor. Entonces esto me lo va a retornar en un data frame que va a ser, vamos a colocar aquí para que lo veamos en el tablero. st.dataframe df datos que no nos cargue todo eso. Entonces, si vamos acá y lo recargamos, miremos el dataset, miren, área, ítem, año, y tenemos las columnas área, harvested, producción y yield por cada año de cada producto de cada país, tenemos el registro. Y esta información de esta manera es mucho más fácil de manipular para nuestro tablero. Entonces, hacemos las gráficas por países, porque la idea aquí es obtener los 10 países con más área cosechada, con más producción y con más rendimiento. Entonces, hacemos un gráfico de barras en 3 columnas, ordenado descendente, ascending false, y los primeros 10. Y hacemos 3 gráficos de barras con los correspondientes colores y los aplicamos los formatos. Recuerden que todos los charts y todos estos valores tienen un key chart, que es el que va a ser utilizado por el CSS que tiene el proyecto para poderle aplicar el formato correspondiente, combinándolo con este aplicar formato chart. Aquí vamos a hacer la parte de abajo, que es la parte de la animación. Entonces, básicamente la animación vamos a hacerlo dependiendo del tipo de datos. Los tipos de datos, recuerden que los cargamos arriba, que los traemos directamente desde Mongo. Entonces, si el tipo de datos es yield, le colocamos un título, si es area harvested, otro título, y si es el production, que es el que queda, es este otro título. Generamos un mapa, que es un cholopet, le entregamos los datos ordenados por año, y le decimos que las locations, esa es la columna área para que el mapee los nombres de los países con el gráfico. El location mode es country names, que eso es lo que le estamos entregando. El color es los datos de la animación, que en este caso es production yield o area harvested. Y el hover name es el área, la animación y el animation frame es el año. Esto va a hacer que en la parte de abajo aparezca ese botoncito de play y nos permita ver por cada año de manera animada cómo va creciendo la variable correspondiente. El título, ponemos el título y aquí lo pintamos con esta gráfica. Y así integramos las demás gráficas. Aquí tenemos la parte de comparativo. En este caso, producción versus rendimiento, que es este que tenemos acá. Dice producción versus rendimiento, pero no. Esto aquí lo vamos a colocar dinámico. Me faltó colocarlo dinámico. Realmente es, vamos a colocarlo acá. Variable 1 versus par variable 2. Y ya con esto, entonces vamos a darle aquí recargar, y nos va a aparecer aquí area harvested versus yield, o production versus yield, o production versus area harvested. Entonces podemos comenzar a jugar con nuestras variables y analizar nuestras, por ejemplo, estos 157 países. Vamos a colocar aquí apples. Como pueden ver, se puede demorar. Cuando ustedes consultan un producto que ya se ha consultado gracias al caché de Streamlit, se va a demorar menos. Mira que yo tengo apples, y voy otra vez a colocarle aquí bananas y va a cargar prácticamente de una vez porque está en el caché. Y aquí abajo tenemos una parte en comparativo de países, que es la última parte que permitirá pues al que quiera hacer el análisis de los cultivos, comparar el rendimiento, la producción de un país con otro y ver la tendencia, etcétera. Entonces básicamente tenemos un panel de países que le entregamos esto con 2 columnas, donde entregamos el país 1 y el país 2 y la variable
con perdón, un multiselect para seleccionar los países que quiero comparar, la variable que quiero seleccionar. Y aplicamos similar de arriba, dependiendo de la variable, el título que le ponemos a la gráfica. Y la gráfica es una simple gráfica de líneas a través de los años. Solamente que aquí le colocamos que los lines tengan líneas y marcadores y que el hover mode sea unificado. Este hover mode unificado nos va a permitir hacer lo siguiente. Si yo coloco aquí, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a comparar la India con China y Ecuador. Vamos a ver acá la India, China y Ecuador. Cuando pongo el mouse encima, miren que en vez de ser como este, que tengo que poner el mouse en el punto específico para que me salga el tooltip, a través del eje X por año me va a aparecer en el 93. China tenía un rendimiento de 14.188, mientras que Ecuador tenía 21.000 y así, del rendimiento. Y en el último año, que es el 2023, tenemos el más alto, es Ecuador, que tiene 39 contra 36 y 36 de los demás países. Entonces tenemos esta gráfica que, como pueden ver, es muy útil para que quieran analizar este tipo de información. Entonces obtenemos los datos. Entonces, como pueden ver, este video estuvo largo, pero es porque también estamos explicando todo este tema de Mongo. Es otra alternativa, como ya he mostrado anteriormente, existe también Postgres, lo puedo utilizar con Supabase. Esto me pareció interesante traerlo porque es otra fuente de datos y es otra alternativa en el caso de ustedes si quieren crear un portafolio, un proyecto personal o de pronto para algún startup pueden utilizar Mongo de manera muy fácil y arrancar gratis para que comiencen a entender y ya para escalarlo en caso de que lo requieran para usos ya más profesionales. Pero como pueden ver, estamos trabajando un volumen muy alto de registros. Realmente yo he trabajado con CSVs y con bases de datos. Cuando manejan volúmenes grandes de datos puede ser bastante pesado. Esta es una alternativa que es interesante analizar. Y en que yo cargo otra variable distinta. Aquí ya me salió un error porque me escogí un cultivo que pronto que tenía algún dato con problemas. Miren que yo selecciono y para estar trabajando sobre una base de datos de más de 2,5 millones de registros, funciona bastante bien. Como siempre, el código fuente queda disponible en el GitHub. Espero que les sea de utilidad. Quedo atento a los comentarios en caso de que le tengan alguna duda con respecto al proyecto. Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y muchísimas gracias.